Bueno, esto yo lo tenía planeado hacer hace rato en realidad. Es la primera y la segunda división ideal del fútbol argentino. En esta tier list están los 65, si no me equivoco, equipos del fútbol argentino. Hay 37 en la B Nacional y 28 en primera división. Más o menos vamos a hacer la primera división y la segunda división ideal. En primera división para mí van a ser 20 y en segunda división van a ser 24. Algo muy parecido a como lo hacen en la Premier. Así que bueno, vamos a arrancar. Inicialmente, obviamente, vamos a poner a los 5 grandes del fútbol argentino, donde no hay que justificar mucho. Aclaro eso sí que inicialmente lo que voy a plantear es hacerlo por cantidad de títulos, por cantidad de personas, es decir, por presencia en primera división y por cantidad de hinchas. Y lo voy a hacer también separando los títulos entre títulos nacionales e internacionales, que es lo que me parece algo más justo para poder aclarar. Bueno, Racing Independiente, obviamente, no hace falta explicar por qué. Y San Lorenzo lo mismo, son los 5 equipos argentinos que más hinchas, más títulos y más representación histórica tienen en la primera división. Y ahora vamos a pasar a ser los 5 equipos más relevantes, a mi entender, que son Estudiantes, Vélez, Huracán, Argentinos Juniors, Rosario Central y Newell's, que son 11 equipos en realidad, pero me resulta que son los más relevantes de, de la primera división. Yo creo que estos son los 11 equipos bases de donde nadie que arme una primera división ideal pueda salir. Después obviamente hay variaciones, me parece a mí, pero inicialmente estos son los más importantes. Más que nada lo mismo, en el caso de Estudiantes y Vélez por representación histórica, hinchas, títulos, Huracán lo mismo, hinchas, títulos, Argentinos por su cantera, por sus hinchas, títulos, y Central y Newell's más que por títulos lo referencio un poco más a lo que es su hinchada, su gente. Después, posiblemente me puteen con lo que vaya a hacer, pero Platense es uno de los equipos que voy a meter. Platense es un equipo histórico, es un equipo que estuvo muchísimos años en primera, después es cierto que descendió y estuvo varios años en la B, pero creo que hoy en día tiene ganado su lugar en primera. Además, hacen clásico con Argentinos Juniors, bien, entonces bueno, podemos defenderle. También lo que voy a buscar es que cada equipo del fútbol argentino tenga su clásico. Después, bueno, obviamente Gimnasia de Esgrima de La Plata, clásico de Estudiantes, un equipo que tiene mucha gente. En La Plata se dividen entre Estudiantes y Gimnasia gran parte de toda la gente que vive en La Plata. Obviamente en La Plata hay gente que es hincha de otros clubes, principalmente los 5 grandes, por lo mismo que dije antes, por la representación histórica que tienen los 5 equipos. Pero bueno, son igualmente los 2 equipos más importantes de La Plata. Si bien es cierto que Gimnasia no tiene una cantidad grande de títulos, solamente tiene 2, una Copa Nacional y un torneo, si no me equivoco. Ese y Clásico Estudiantes de La Plata, que es un equipo más relevante, tiene Libertadores, Intercontinental, 6 o 7 torneos locales, no estoy muy... no recuerdo muy bien ahora mismo, pero bueno, me resulta igualmente que es parte de los equipos más importantes de la Argentina. Bien, acá también es medio polémico porque no son, voy a poner a Belgrano y a Talleres, lo digo primero, pero no son los 2 equipos posiblemente con más títulos en la Argentina. De hecho, entre los dos suman un solo título, que es la Copa Conmebol que ganó Talleres en el 99. Me resulta igualmente que me pasa algo similar con Central y con Newell's. Central y Newell's tienen muchos más títulos, Central tiene 11, Newell's 9. Pero bueno, entre Talleres y Belgrano la diferencia es que tienen muchísima gente y son los 2 equipos más representativos de la provincia de Córdoba. Son los 2 equipos más importantes, por lo menos de esa zona. Y bueno, en base a la gente decidí meterlos en primera división, ya que ambos también tienen mucha historia en primera. Bien, estos pueden llegar a ser los más polémicos junto con Gimnasia, pero bueno, con respecto a lo que es historia en primera división y temporadas disputadas, es lo más relevante. Después, obviamente, vamos a meter a Banfield y Lanús. Caso similar que Estudiantes y Gimnasia, Lanús, a mi parecer, es mucho más grande que Banfield.
Tienen público similar, no son equipos que tengan mucho público, por lo menos en zona sur los equipos más relevantes son Racing e Independiente, que son de Avellaneda. Pero bueno, tanto Banfield como Lanús tienen relativamente bastante gente, llenan su cancha tranquilamente. Y bueno, Lanús tiene 6 títulos, 2 copas nacionales, 2 torneos locales y 2 copas internacionales. Una es la sudamericana, que le ganan el Ponte Preta, si no me equivoco, en 2013. Y no recuerdo si ganan o la Suruga Bank en Japón o ganan la Recopa. La verdad es que no me acuerdo bien. Pero bueno, también Lanús, un histórico participante de la Libertadores, llegó a la final de 2017 contra Gremio. Banfield salió campeón de la Apertura 2009 con los 3 mejores jugadores de ese torneo, que fueron Papelito Fernández, Silva y bueno, James Rodríguez. Vamos a poner lo que me parece va a ser el último clásico. No, mentira, no va a ser el último clásico, pero sí es un clásico que es Colón y Unión. Acá sí acepto más puteadas que entre otros equipos. Pero bueno, pasa lo mismo que pasa con Talleres y Belgrano. Son dos equipos muy convocantes de Santa Fe que llenan la cancha casi todos los partidos. Tienen mucha gente. Colón ganó un solo título, una Copa de Liga. A Racing, bueno, claramente 3-0. El Racing de Pizzi. Y llegaron a la final de la Sudamericana. No recuerdo si es del mismo año, creo que del 2021, si no me equivoco. Contra Independiente del Valle, que bueno, que perdieron en la final. Pero bueno, en la historia actual Colón es mucho más que Unión, a mi parecer, pero Unión lleva mucha ventaja en clásicos, entonces es como que están bastante empatados y tienen muchas temporadas en primera división, así que les damos el visto bueno como para que puedan formar parte de la primera división ideal. De hecho, Colón tiene menos descensos que Central, por ejemplo, tiene 4. Estos 4 equipos son los 4 equipos más grandes de la provincia de Santa Fe. Hay más equipos, pero los más relevantes son ellos 4. Y están. Y este es el último equipo que me puedo llegar a ganar bastantes puteadas, pero lo voy a defender a muerte, que es Ferrocarril Oeste. De los equipos que están, es el único que actualmente no está en primera división. El único que no está en primera división. Pero creo que formaría parte de la primera división ideal del fútbol argentino. Porque es un equipo que en la década del 80 fue muy importante, salió campeón en 2 ocasiones de ligas nacionales, más veces por ejemplo que Gimnasia, y Gimnasia es un equipo muy recurrente en primera división. Por eso creo que también tiene su lugar, porque se puede defender con los títulos. Ganó en el 82 y en el 84, y en el 81 y 83 quedó subcampeón. Eh, en este caso Ferro es un equipo histórico en primera división y como dije, para mí todos los equipos de fútbol argentino tienen que tener un clásico. En este caso sería Boca River, Racing Independiente, San Lorenzo y Huracán, Central y Newell's, Argentinos y Platense, Estudiantes Gimnasia, Belgrano Talleres, Lanús Banfield, Colón Unión y Vélez Ferro. Esta sería mi primera división ideal. Bien, son 20 equipos. La B Nacional o la segunda división del fútbol argentino va a estar conformada por 24 equipos y los que sobren de estos 65 equipos que eran los vamos a mandar a tercera división inferior. En la segunda división inicialmente vamos a poner algunos equipos que están entre un intermedio entre primera y segunda división porque son equipos relevantes en primera, como lo pueden ser Tigre, Defensa y Justicia, bien, que son equipos que Defensa y Justicia es campeón de Sudamericana, campeón de Recopa contra el Palmeiras, se merecía verdaderamente un lugar en primera división, pero bueno, porque por tener poca historia en primera división y por no ser campeón nacional, también por eso decidí apartarlo y bajarlo a segunda. Después, bueno, tenemos Aldo Civi, Alvarado, que son equipos también que tienen, bueno, poca historia en primera. Acá sí habría 2 equipos que me hubiera gustado meter. Si hubiera una división de 22 equipos, yo los hubiera puesto, que son Atlanta y Chacarita, que me resultan los 2 equipos más importantes o más relevantes de la B Nacional por su historia en primera división. Tanto Atlanta como Chacarita tienen mucha historia, mucha gente también. Aparte son el clásico de Villa Crespo y hubiera sido muy bueno ponerlos en primera división. ¿Qué más? Arsenal, campeón de Sudamericana, Surubabán y el torneo 2013. También es parte de los equipos que hubiera puesto posiblemente en primera división. Los vamos a poner más cerca para que se entienda. Después, bueno, clásicos como Atlético Tucumán y San Martín Tucumán no me parecen equipos de primera división, sí de segunda división del fútbol argentino, pero son equipos relevantes igualmente.
Fíjense que sería una primera división de 20 equipos, queda muy corta igualmente. Después, ¿qué más? Bueno, el superclásico, obviamente, de la B Nacional. All Boys contra Nueva Chicago. Siempre se hacen mierda cada vez que se ven y es hermoso. Es el mejor clásico para ver en la B Nacional. Como relevante, Estudiantes de Buenos Aires, obviamente. Y Estudiantes de Buenos Aires, ¿quién es el clásico? Porque yo lo juro que lo sé, pero no recuerdo ahora. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Creo que es el clásico de Almagro, si no me equivoco, que también son dos equipos de segunda división. En el caso de Almagro estuvo mucho más tiempo en primera que Estudiantes de Buenos Aires. Pero bueno, son dos equipos bastante relevantes de la segunda categoría. Después podemos meter claramente a lo que es Instituto de Córdoba y donde está Racing de Córdoba, que es otro clásico de Córdoba que obviamente lo metí en primera división porque los dos clubes más importantes siguen siendo Talleres y Belgrano. El clásico mendocino, Godoy Cruz contra Independiente Rivadavia. Godoy Cruz tiene muchos años en primera, pero no me resulta un equipo tan influyente como para dejarlo en primera división. Independiente Rivadavia no le da claramente para estar en primera. Después tenemos obviamente a Quilmes, Patronato, que no son clásicos. Quilmes por ahí se acerca más a Arsenal, que son de zona sur. Defensa y Justicia son Varela, Sarandí y Quilmes, son tres localidades de zona sur. Tenemos a Sarmiento de Junín, que también actualmente está en primera, pero no me resulta que sea un equipo de primera división. Gimnasia y Esgrima de Jujuy, un equipo histórico de la segunda división. Creo que es el equipo que más años estuvo en segunda división, si no me equivoco. Jugó muchos años en primera también. ¿Qué más? Tienen que ser 24. Acá dudo un poco porque no quiero que cualquier equipo también esté en segunda división. Almirante Brown creo que se lo merece. Y me quedan dos equipos nomás. Estoy entre Rafaela, Central Córdoba. Temperley también me tira un poco. Creo que a Central Córdoba la vamos a dejar. No, creo que vamos a dejar a Rafaela, de hecho. Porque estos dos clubes, si no me equivoco, estuvieron más tiempo que Rafaela en segunda división. Dejé afuera equipos como, bueno, Guillermo Brown de Puerto Madryn, Rafaela, como dije, Barracas, San Martín, que son equipos que estuvieron años en primera, menos Guillermo Brown, que está hace muchos años en B Nacional, pero posiblemente estos sean Brown de Adrogué también, equipos muy importantes. Este es Brown de Puerto Madryn, este es Brown de Adrogué, y donde dije estaban San Martín de San Juan, obviamente. Estos son posiblemente los equipos más relevantes de la B Nacional que estoy dejando afuera ya. Y bueno, después nos quedan Agropecuario, Chaco Forever, Defensores Belgrano, Defensores Unidos. Este, si no me equivoco, es Deportivo Mitre. No, este es Mitre, este es Deportivo Mitre de Santiago del Estero. Alguno de los dos es Mitre de Santiago del Estero. Este es Deportivo Maipú. Esto es Deportivo Morón, Estudiantes de Río Cuarto, Flandria, Gimnasia Esgrima Jujuy. Mentira, de Mendoza, perdón. Este es Güemes de Santiago del Estero. Mitre, Riestra, bueno, por ejemplo, San Telmo, Tristán Suárez, Villa Dálmine, para mí son equipos de cuarta división también. Estos cuatro, por ejemplo, San Güemes también. Hoy en día en el fútbol argentino existe lo que es la primera división, la B Nacional, y existen como dos, por así decirlo, terceras divisiones, que son el Federal A y la B Metropolitana, primera C y primera D. Entonces es difícil hoy en día catalogar a los equipos, como más o menos acomodarlos para que queden de manera lógica. Pero bueno, mi tier list final para mí es esta. Esta es mi primera división ideal, esta es mi segunda división ideal. Y bueno, ya estos serían equipos de tercera, o cuarta o quinta división del fútbol argentino. Hoy en día hay cuatro. Solo que bueno, como comenté, la tercera división se divide en dos. Así que bueno, inicialmente me gusta bastante cómo está armado. Creo que quedó bastante bien. Esto como dije, puede ser polémico para algunos, para otros no. Pero me gusta bastante.